¿Alguna vez te has preguntado por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Esto lo vamos a ver en los capítulos que vamos a estudiar esta semana. Cómo la familia de Leí se enfrentaron a desafíos que pusieron en riesgo tal vez su propia vida. Fíjense que el Señor le había prometido a Leí y a Nefi que Él los guiaría si ellos estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos. Sí les dijo que Él estaría al frente, pero no, a veces no, las maneras en que los iba a guiar no eran tan claras para ellos, por eso enfrentaban esos desafíos, al igual que nosotros en nuestros días. El objetivo de esta lección es que nosotros podamos aprender cómo, a pesar de que nos pasen cosas malas a las personas que intentamos ser buenas, cómo verlo con una buena actitud. Y en el capítulo 16 nos dice en los primeros versículos que Nefi está hablando con sus hermanos. Parece ser que ya tenía un largo tiempo hablando con ellos, porque en el versículo 1 ellos le dicen: tú nos has hablado cosas duras. Y estaba pensando, ¿cuándo es cuando nosotros, al escuchar un discurso o un mensaje de conferencia, alguna vez nos ha parecido duro lo que están hablando? Y siempre he pensado, y lo he leído también en las Escrituras, que cuando nosotros pensemos o sintamos que es dura la palabra que están hablando, es que no estamos obedeciendo de alguna manera los mandamientos. Y Nefi se los deja muy en claro. También un poco más adelante, en ese mismo capítulo 16, dice que Leí sintió en un sueño, o Dios la inspiró en un sueño, que debía salir. Y dice que a la mañana siguiente, cuando se levantó, él encontró la esfera, lo que ahora podríamos nosotros conocer como brújula. Y dice que tenía unas agujas que les indicaba el camino. Lo que pasa es que Leí, en el sueño, el Señor le dijo que saliera rumbo al desierto. Y entonces esa esfera les iba a indicar el camino que ellos debían seguir por el desierto. Pero también conocemos otra característica de la esfera, es que esta iba a funcionar a medida que ellos guardaban los mandamientos. Imaginen que en nuestra vida pudiéramos tener este tipo de artefactos que no funcionara si nos estamos portando mal o estamos desobedeciendo o dijimos algo inapropiado. Sería bueno tener este tipo de esfera en nuestra vida que nos indicara. Pero más adelante, el arco de Nefi se trozó, y esta es una prueba difícil que enfrentaron. Cuando yo estaba joven, yo decía, ¿por qué difícil? Bueno, pues hay que ver que esta era la manera como ellos conseguían alimento. Si los arcos de sus hermanos habían perdido elasticidad, y el único que conseguía cazar y el que era muy diestro para la cacería era Nefi, y si a él se le quebró el arco, entonces así es como podemos nosotros entender cómo es que Leí se molestó tanto, se enojó, y hasta dicen las Escrituras que renegó contra Dios. Y los hermanos de Nefi, Lamán y Lemuel, por supuesto que se molestaron. Esta no era la única cosa por la que se molestaban esos hermanos. Imagino yo que por esto se han de haber puesto furiosos. ¿Por qué? Porque ellos veían la posibilidad de poder morir si no se alimentaban en su trayecto por el desierto. Y me encanta la manera de reaccionar de Nefi, a pesar que se debe haber sentido muy triste cuando vio a su padre, que también renegó. ¿Cómo no se iba a sentir afligido Nefi? Pero fíjense cómo actuó él. Dice que, habiéndome afligido en el 21 con mis hermanos por la pérdida de mi arco, y como sus arcos habían perdido elasticidad, empezó a dificultársenos en extremo, al grado de que no podíamos obtener alimento. Pero dice en el 23, y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha y con honda y piedras, y le dije a mi padre, ¿a dónde debo de ir para obtener alimento? No se está refiriendo al Padre Celestial. Él acudió a su papá, y me encanta porque nos hace pensar que Nefi, a pesar que Dios y el ángel había dicho que él
lo había puesto como gobernante, él sabía la línea de autoridad y fue a su padre. Y pues Leí se humilla ante Dios, ora y Dios lo reprende, pero le dice que vea la esfera y que ahí va a aparecer una escritura nueva y también el lugar donde Nefi va a ir a encontrar animales para cazar, para obtener alimentos. Y ya, se volvieron a contentar todos. Leí se reconcilia con Dios después de esta llamada de atención y otra vez la familia vuelve a estar felices. ¿Ven cómo la familia de Leí también pasa por altibajos, así como nos pasa a nosotros en nuestra vida real? Me gustaría que no perdiéramos tiempo tanto en los enojos, porque a esta edad he pensado que se pierde mucho tiempo cuando nos molestamos con los miembros de la familia. Yo me imagino a la familia de Leí como si fuera mi familia propia y volví mi mente al pasado en las veces que perdí mi tiempo por estar enojada o molesta, y cómo la capacidad de Nefi, no dice cuánto tiempo pasó, pero de recuperarse a pesar de estar afligido y de poner manos a la obra, de construir un arco, de ver la manera de solucionar el problema que tenemos. Y otro de mis temas preferidos desde joven, desde que leí el libro de Mormón, es precisamente el capítulo 17 de Primer Nefi, cuando Dios le manda a Nefi que construya un barco. Y aconteció que el Señor, en el versículo 8, me habló diciendo: construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Y conociendo a Nefi y la confianza que él había depositado en el Señor, yo creo que no le cupo ninguna duda y se puso a trabajar. ¿Cuál fue el problema aquí que surgió? ¿Cuál fue el desafío? Yo creo que el desafío más grande en su mente de Nefi no era construir el barco, sino necesitaba ayuda. Ya eran muchos, ya eran los hijos de Ismael, ya eran sus hermanos los que podrían ayudarle, y Nefi acude a ellos para recibir ese tipo de ayuda. Sin embargo, vemos que los hermanos lo juzgan que está loco y entonces se molestan con él. ¿Se imaginan? Nefi usando toda su creatividad para tener las herramientas para construir el barco y empezar, y sus hermanos con esa actitud. Dicen las escrituras que otra vez Nefi se afligió, y cuando sus hermanos lo vieron triste se aprovecharon y se burlaron de él. Le dijeron: sabíamos que tú no podías construir un barco porque estás loco, igual que nuestro padre. Me encantan mucho todas las cosas que les tuvo que hablar Nefi para poder hacerlos reaccionar. Antes de que el Señor los sacudiera, vemos que Nefi les habló de sus antepasados, de los profetas, de cómo Moisés lo logró, de cómo ellos, el pueblo de Israel, fueron prosperando a medida que confiaban en Dios. A veces es necesario decir tantas cosas para convencer a nuestros propios amigos o hermanos de que nos apoyen en un proyecto. Pues sí, esto es lo que estaba sucediendo realmente en la vida de Nefi. Y entonces yo tengo unas palabras preferidas. En el versículo 49 del 17 dice: les dije que no debían murmurar más contra su padre, tampoco debían negarme su trabajo, pues Dios me había mandado que construyera un barco. Y en el 50 es mi versículo preferido: si Dios me hubiera mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerla. Híjole, esa frase, desde que la leí la primera vez, yo la subrayé, le puse una estrellita a un lado, porque esa es una frase que a mí me ayuda a ver la confianza tan grande que Nefi tenía con Dios, la misma confianza que nosotros debemos depositar en Dios. Si Dios me hubiera mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Ojalá que nos podamos repetir a nosotros mismos esa frase hasta que la hagamos muy, muy nuestra. Un poquito más adelante, en el versículo 51 dice: si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre todos los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a mí a construir un barco? Y yo les pediría, como lo he hecho yo tantas veces, tantos años, quítenle la frase construir un barco y pónganle lo que ustedes quieran alcanzar. Si Dios ha hecho tantos milagros,
¿cómo es que no puede ayudarme a mí a? Y ustedes pónganle la frase que quieran, lo que quieran lograr. Estoy segura que lo lograrán. Tal vez no tan pronto como ustedes quisieran, pero al final, si ponen todo su empeño, lo van a lograr. Porque Dios no tiene ningún inconveniente en que logres tus proyectos, en que alcances tus metas, en que superes tus desafíos. Simplemente confía en Él. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que no olvidemos las palabras que hace apenas alguna conferencia nos dijo el presidente Nelson. Que podemos sentir gozo independientemente de los desafíos que estemos enfrentando. Nos vemos en la próxima.